Hola, ¿qué tal queridos amigos? Otra vez nos encontramos para seguir nuestra serie de investigación bíblica, donde vemos que la palabra de Dios es verdad. Estamos en esta serie donde hablamos de lo que yo denomino los tres grandes enemigos del cristianismo, la teoría de la evolución, el marxismo y la ideología de género. Hemos hablado bastante de la teoría de la evolución, incluso del primer promotor de esta teoría, Charles Darwin. Y nos hemos introducido también en el marxismo, hemos hablado de Marx, lo que él proponía y cómo veía él la religión y cuáles fueron las consecuencias de esta visión de la religión que él ha mencionado en sus escritos en su momento y que ha impactado en el pensamiento moderno y en el desarrollo de muchos estados en su relación con la iglesia y con el ámbito espiritual. Hoy quiero seguir un poco en esta línea. Quiero leer con vosotros Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. La Biblia dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Aquí está el propósito, el gran propósito, queridos amigos, de la vida cristiana. Dejadme deciros una cosa en relación con el planteamiento que hacía Marx acerca de la religión. Como ya dijimos en un video anterior, Marx veía la religión como un fenómeno social producto de la necesidad del hombre de encontrar consuelo frente a la opresión capitalista, burguesa, de aquellos que detentaban el poder, tenían los medios económicos y oprimían a la gente. Desde el punto de vista de Marx, en medio de tanto dolor que implicaba esa opresión, se hacía necesario un escape, y ese escape era la creación de la idea de Dios, de un cielo donde no se sufriría y todo lo que esto implicaba. Evidentemente, para Marx, Dios y el cristianismo no son más que un constructo en la mente del ser humano, una idea que luego seguirán otros pensadores y psicólogos incluso. Pero lo cierto es que cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos evidencias de la inspiración de la Biblia, encontramos muchos argumentos para hablar de la existencia de Dios, ya hablamos del diseño inteligente, hablamos de esas evidencias que nos muestran que el mundo en el que nosotros nos movemos no puede ser producto del azar, ni mucho menos de millones de años de evolución. O sea, la perfección que hay a nuestro alrededor nos habla de un diseñador. Pero volviendo a la idea de que la religión era el opio del pueblo, porque de alguna manera era utilizada por los poderosos, por los ricos, para oprimir a los pobres, quiero centrarme aquí un poco más en esta idea. Cuando nosotros revisamos la historia del cristianismo, encontramos que el cristianismo, desde un punto de vista meramente social y haciendo solamente una lectura sociológica e incluso antropológica de lo que es el cristianismo, no podemos negar que es un movimiento con luces y con sombras. Las sombras normalmente aparecen cuando el cristianismo deja de ser lo que originalmente Cristo había planeado y había planteado que sea el cristianismo. En el momento que la imagen de Dios se desdibuja en el mensaje cristiano, en el momento en que los principios del Evangelio desaparecen, en el momento en que Jesús ya no es el centro, ya no es lo más importante, en el momento en que Jesús deja de ser el gran modelo de vida para los cristianos y deja de ser el ejemplo al cual la iglesia va a seguir, a partir de ese momento el cristianismo ya no cumple su función. El texto que hemos leído, Palabras de Cristo, dice que somos la luz del mundo y que nuestra vida de buenas obras tiene un propósito, un único propósito. Las buenas obras no tienen el propósito de llevarnos al cielo, sino de que Dios sea glorificado a través de nosotros, de que otras personas puedan conocer el amor de Dios, la bondad, la compasión, la misericordia de Dios. En otras palabras, los cristianos están en el mundo para revelar el carácter de Dios. Ahora, una iglesia que a lo largo de los siglos se ha apoyado en el poder político
generando muchas veces persecución, torturas, daños materiales. Una iglesia que no ha reflejado el carácter de Dios, que ha mostrado desamor, desafecto, intolerancia, evidentemente no ha cumplido esa función. Una iglesia que ha vivido en la opulencia, pero muchas veces sin ocuparse de las necesidades de los más débiles, de los más necesitados, no ha cumplido esa función. Y no es menos cierto que a lo largo de la historia del cristianismo encontramos estos ejemplos. Encontramos que muchas veces la iglesia, en la persona de sus dirigentes, han vivido como auténticos príncipes de este mundo, dedicándose a acumular riquezas, dedicándose a las guerras, dedicándose incluso a oprimir, controlar y dominar la vida y la conciencia de las personas. No hay que olvidar que incluso en la misma reforma del siglo XVI, cuando los reformadores radicales que siguieron el mensaje de Lutero quisieron llevar la reforma al plano social, porque si ahora todos éramos sacerdotes y no había una casta especial de sacerdotes y todos éramos iguales ante Dios, eso lo trataron de llevar al plano social. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la famosa revolución de los campesinos en Alemania, que fue reprimida brutalmente por la nobleza alemana, pero con el mismo apoyo de Lutero. Lutero apoyó la represión y Lutero apoyó que los campesinos alemanes sean masacrados. ¿Por qué? Bueno, porque él veía esto como una alteración del orden público. Pero el problema está en que la iglesia reformada protestante ha sido heredera también del catolicismo romano. Entonces, a lo largo de los siglos, la iglesia muchas veces no ha sido un instrumento en las manos de Dios para dar gloria a Dios, para que sus miembros, sus líderes, los que pertenecen a la iglesia, muestren a través de sus actos la grandeza del carácter de Dios. Evidentemente, cuando nosotros llegamos al periodo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, la gran reacción del pueblo francés contra la monarquía y contra la iglesia es comprensible, porque ellos ven en la iglesia un poder opresor. ¿Y por qué rechazan a Dios? ¿Y por qué atacan todo lo que tiene que ver con Dios? Porque el Dios que la iglesia había mostrado, ese Dios tirano, opresor, rencoroso, maltratador, pero que favorecía a unos pocos y tenía mal viviendo a unos muchos, produce una reacción. Y la Revolución Francesa se alza contra Dios y contra el clero, pero por la forma en que la iglesia, el clero, había mostrado a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que la iglesia se ha separado del evangelio, del mensaje del evangelio, y no ha hecho de Cristo su centro, y no ha hecho del mensaje de Cristo y de los principios del mensaje de Cristo el fundamento de su proclamación, el fundamento de sus actos, el fundamento de sus obras, la iglesia no ha cumplido la tarea para la cual está en este mundo. Y la iglesia se ha transformado en un poder enemigo de Dios también. Entonces las reacciones como la de la Revolución Francesa o lo que dice Marx cuando dice que la religión es el opio del pueblo, se debe a la forma en que la iglesia cristiana había actuado durante siglos. Estas son las sombras de la iglesia. Pero cuando nosotros pensamos en la iglesia, también la iglesia ha tenido luces. Y esas luces de la iglesia brillan en la persona de todos aquellos cristianos fieles y dedicados que a lo largo de los siglos también han vivido para la gloria de Dios. En medio de la oscuridad de un cristianismo en estado de apostasía, emergen figuras de hombres y mujeres que han sido un símbolo de lo que es verdaderamente el cristianismo y que han servido a la humanidad y que han servido a la sociedad sobre la base de esos valores cristianos. Y han generado movimientos y han generado instituciones para ayudar al prójimo, para realmente ser las manos de Cristo, ser los pies de Cristo, ser la voz de Cristo en esta tierra. Esos hombres y mujeres que muchas veces, desde el punto de vista teológico, se los llama santos en la Iglesia Católica, no han sido sino personas que han querido vivir el cristianismo de una manera adecuada. Esos hombres y mujeres han existido en el pasado, en el presente y existirán en el futuro. Y ellos son los verdaderos representantes de Cristo en la tierra, aquellos que realmente muestran lo que es vivir los principios del Evangelio. Todas esas personas que han vivido para la gloria de Dios y que siguen viviendo para la gloria de Dios, haciendo el bien a los demás, procurando el bienestar común,
mejorando la condición de vida de muchos, mostrando amor, compasión, misericordia, bondad, tolerancia, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, alumbran con una luz que glorifica a Dios. Tú y yo estamos llamados a vivir de esa manera. Tú y yo podemos elegir o ser el opio del pueblo, como decía Marx, o ser una iglesia que alumbra a todos y que extiende la mano de compasión y misericordia de Dios sobre todos. Que Dios nos ayude a dar la imagen correcta para que nadie diga que el cristianismo es el opio de las personas. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.